El día de hoy vamos a estar trabajando con un tema que es importantísimo para la iglesia y desafortunadamente en las iglesias hispanas se da mucho más que en la iglesia angloparlante o americanas, vamos a decirlo. Vamos a estar platicando hoy como continuación de nuestra serie de exceso de equipaje. Vamos a hablar acerca de dejar el equipaje de división y recoger el equipaje de unidad. Y es importantísimo hablar de esto. En ocasiones anteriores y en otros domingos, en miércoles, en algunas de las pláticas que hemos tenido sobre las cartas de Pablo a las diferentes iglesias, lo vimos, si no mal recuerdo, en la carta de Tito también. Una de las cosas que más está atacando nuestra iglesia el día de hoy es la división, y la división viene por muchas cosas. Ahorita vamos a entrar al tema, pero una de las cosas más importantes o primarias de las que voy a hablar es que nosotros tenemos que desechar algunas cosas que están en nuestra vida y que han sido parte de nuestra vida por mucho tiempo. Algunos de nosotros tenemos que encargarnos de desechar a lo mejor viejos sentimientos. Hablábamos en la semana pasada de perdonar, y les voy a platicar una historia muy interesante también más adelante. Nosotros tenemos que estar desechando cosas constantemente en la vida. De hecho, la palabra de Dios es muy clara en el punto en el que nos dice que debemos desechar lo malo y debemos de tomar lo bueno. Y desechar lo malo implica olvidarse de las cosas, dejar atrás. Hay una frase de la película del Rey León que me recuerda tanto a veces esta palabra, que dice, está precisamente hablando los personajes Timón y Pumba con Simba cuando lo encuentran ahí en el desierto, y le dice que siempre hay que dejar lo pasado atrás. Y es cierto, tenemos que estar dejando las cosas pasadas atrás. No tenemos por qué estar viviendo nosotros de recuerdos dolorosos, de recuerdos tristes. No debemos estar tratando de revivir las cosas buenas que pasamos. Tenemos que estar disfrutando lo que estamos viviendo nosotros en el momento. Es importantísimo, porque Dios nos está poniendo a vivir una vida que Él nos está dando sobreabundantemente. Él nos está constantemente llenando de bendiciones y constantemente está poniendo en nuestras vidas oportunidades para ser excelentes, y debemos nosotros desechar las cosas que nos están jalando hacia abajo, que nos están haciendo contrapeso. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido algún tipo de entrenamiento físico de los pesados, difíciles, pero una cosa que hacen es que normalmente cuando vas a correr, sobre todo, te van a poner a correr en pista. Una de las cosas que hacen es que te atan pesos a los pies para hacer más difícil que levantes los pies y hacer más difícil que puedas correr. Y es una de las cosas que normalmente ocurre cuando uno está planeando, sobre todo, tratar de correr en distancia de 100 metros planos o 200 metros planos, o cuando estás pensando a lo mejor en brincar obstáculos. El brincar obstáculos también va a ser complicado con peso extra en tus pies. Normalmente eso lo hacen para agilizar el cuerpo humano y para acostumbrarlo a correr con una cantidad adicional de peso, y cuando llega el tiempo de la competencia ese peso ya no está ahí y por lo tanto uno flota como pluma en la pista. Yo se lo platico porque a mí me gustaba correr, y una de las cosas que hacían en la escuela precisamente era darnos este tipo de entrenamiento para correr. De hecho, una de las posiciones que yo tenía cuando jugaba soccer en la secundaria era precisamente delantero, porque yo era el que alcanzaba velocidades impresionantes en el campo y lograba ponerme en la posición correcta para rematar y tirar a gol, o para simplemente recibir un pase y colocarlo en el centro para que alguien más rematara a gol. Y me gustaba mucho el proceso de entrenarme para eso, porque al principio, cuando tiene unos esos pesos adicionales, sientes que no puedes correr y sientes como las piernas se van trabando, pero llega el punto en el que te quitas los pesos para ya salir a hacer la competencia y se siente que uno flota en el aire. Es impresionante. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. De hecho, si usted va en su Biblia, Colosenses 3, vamos a ver versículo 9. A ver la segunda parte del versículo 9 y vamos a ir hasta el versículo 11. Bien,
Si usted tiene su Biblia ahí, voy a leer de la versión Reina Valera 60. Puede tener ligeramente diferente el texto, pero en esencia debería ser exactamente lo mismo si usted tiene una versión distinta. Dice Colosenses 3:9, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay ni griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y esta segunda porción del versículo 9 fue la parte donde empezamos, porque es precisamente lo que estamos tratando de revisar el día de hoy. Queremos despojarnos del viejo hombre, despojarnos de esa maleta que nos está haciendo peso y despojarnos de todo ese adicional que nos está causando no correr a la velocidad y con la ligereza que deberíamos correr. Cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos va a traer transformación a nuestras vidas. La salvación lleva a la santificación y el punto final o el destino final debería ser que nosotros seamos transformados a parecernos completamente como Jesús. Nosotros no vamos a lograr esto si nosotros seguimos cargando peso extra, y un peso que está haciéndole muchísima carga a la iglesia es el peso de la división el día de hoy. Es como si en lugar de poner las bolsas o los contrapesos en los pies de 1 kilo cada uno, usted pusiera 10 kilos. La división en la iglesia es absoluta y totalmente un peso terrible que estamos teniendo que sufrir todos los cristianos en la iglesia. Y a lo mejor mucha gente piensa que cuando crea divisiones y hace los chismes y hace los comentarios, que eso realmente va a afectarle solamente al pastor que está enfrente y a la iglesia, y lo hacen a lo mejor con no a la iglesia de la gente, sino a la institución o al nombre, pues, bajo el cual se están reuniendo. Y le voy a decir, mucha gente realmente piensa en crear división con la intención de molestar al pastor, pero no se están dando cuenta que al crear la división están destruyendo completamente a toda la iglesia que está debajo de ese pastor. Porque si ellos hieren al pastor, se dispersan las ovejas completamente y ellos van a terminar autodestruidos después. Ellos no se dan cuenta, pero ellos en algún momento van a terminar autodestruidos. Dice en este pasaje que acabamos de leer que debemos cambiar cosas de nuestra vida como prejuicios y división. Por el contrario, debemos vestirnos de unidad y aceptar a aquellos que son diferentes a nosotros. Dice Colosenses 3:12 también, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Esto no es curioso ni casual que Pablo lo haya escrito en esta sección. Había división en las iglesias en el entonces cuando Pablo escribió, y no nada más en Colosas, había también en Corinto y había también en Éfeso. No sé si usted recuerda, pero en las sesiones de 2 de Corintios hemos estado hablando de cómo los falsos maestros y las falsas doctrinas estaban dividiendo a la iglesia en ese momento. Y pasó igual en Éfeso. Y lo estamos viendo ahorita en Colosas. Y la cuestión más terrible de todo esto es que la forma en cómo empezaron a crear la división fue a través de la no aceptación de la gente que estaba formando parte del grupo eclesiástico en ese punto, en esa ciudad. Dice el apóstol Pablo que lo que tenemos que hacer es aceptarnos, tenemos que amarnos y tenemos que animarnos unos a otros. Y mire, la aceptación es más allá. Estaba leyendo un poco de la historia de qué fue lo que pasó en Asambleas de Dios hace muchos años en sus inicios, y una cuestión que marcó muchísimo la diferencia en cómo las Asambleas de Dios manejaron la cuestión, sobre todo racial, es cuando un ministro intentó formar parte de Asambleas de Dios y lo rechazaron por su color de piel, y después llegó el ministerio de Billy Graham, lo tomaron para sus campañas de evangelización y fue impresionante el mover del Espíritu Santo a través de ese varón. Y sabe que le causó un impacto tan severo a las Asambleas de Dios que decidieron ellos eliminar las barreras raciales
y aceptar nuevos ministros y ordenar ministros de otras culturas, de otras razas, de otras naciones, etcétera. Si nosotros como cristianos creamos estas barreras y formamos estas murallas y estas divisiones, nosotros nos estamos acomodando, como decimos en inglés, estamos setting up for failure. Nos estamos acomodando para fallar, nos estamos acomodando para caer, nos estamos acomodando para destruirnos a nosotros mismos. Las divisiones que creamos nosotros mismos en las iglesias y en los diferentes grupos van a causar destrucción a nosotros mismos. Si usted ve las viejas películas que salieron al final de los 80s, principio de los 90s, películas cristianas de Paco del Toro, que eran de producciones Armagedón, hay varias en estas, en las que salía la señora chismosita que hacía el chisme de este y de aquel y del otro. Y si usted lo ve incluso en películas seculares, la película del crimen del padre Amaro es otro ejemplo. Había la mujer chismosita que estaba haciéndole el chisme a todo el mundo, que estaba llevando y trayendo y que abría el costal de chismes a la gente, y cada vez que ella chismeaba, alguien se lastimaba y causaba algún problema en la iglesia. Y va a ser igual en esta realidad que estamos viviendo nosotros ahora. Si usted o alguien en la iglesia inicia murmuración, inicia chisme, inicia división, eso va a afectarnos a todos por igual. No hay iglesia que pase por un proceso de división a través de murmuración y chisme que se pueda levantar fácilmente de la caída. Es muy difícil que una iglesia se recupere de ese tipo de problemas. Y Pablo nos dice, tienen que aceptarse unos a otros. ¿Y sabe por qué inicia muchas veces la murmuración? Inicia porque alguien piensa diferente a las demás personas de ese grupo social o de ese grupo eclesiástico. Es como si yo, por ejemplo, yo crecí siendo popero, la verdad. ¿Qué significa eso de popero? Yo crecí escuchando pura música pop y pura balada y puro bolero y puras cosas de estas. Y en mi vida la música que realmente me impacta y la música que me esforcé en aprender a tocar en el piano y a cantar fueron boleros y baladas y pop. Yo no fui tan rockero, no fui tan... Bueno, estuve en una época, me gustó mucho la música electrónica y en alguna ocasión escuché heavy metal, pero no la banda, sino como tal el género musical de heavy metal. Y me gustó cómo se escuchaba en música cristiana en inglés y lo empecé a escuchar, pero realmente yo aprendí a crecer, o crecí más bien con balada, bolero y con pop. Y es como si yo llego a la iglesia y escucho a un hermano que está metidísimo en adoración con música banda, o el otro hermano que está metido en adoración con música reggaetón, o el otro que está metido en rap. Y ellos están siendo bendecidos, están siendo ministrados con esos tipos de música, y yo llego y los empiezo a criticar porque están escuchando X o Y tipo de música que a mí no me agrada. No estoy diciendo que no me agradan los tipos de música que escuché, pero estoy poniendo un ejemplo. Y es como si hiciera eso y llegara yo y no, pues es que ese hermano no canta o no escucha nada de música, y es que el reggaetón no puede ser un estilo de música que ministre a la gente. Todos los estilos de música tienen su propio mercado, vamos a ponerlo así, tienen su propia sección o su propio grupo al que van orientados. Pero si yo por llegar a ese grupo social empiezo a causar chismes, a murmurar, y empiezo a inculcarle a la gente, incluso alrededor mío, odio por ese tipo de cosas, voy a terminar destruyendo a la iglesia como tal. Pablo nos dice, no, acéptense unos a otros. Está bien, hermano, a ti no te gusta, no sé, a ti no te gusta cantar canciones de Marcos Vidal porque no te gusta su estilo. Bueno, pues aguántate en esta, adora al Señor en el Espíritu, y cuando venga otra canción, pues ya te metes entonces, etcétera, ¿no? Pero no vamos a juzgar por el tipo de música que se está tocando, por el tipo de canción que se está tocando. Porque además debemos nosotros aprender a adorar a Dios en todo tiempo, con todo tipo de instrumentos y aún sin instrumentos.
Dice Pablo, acéptense, ámense y anímense. Es importantísimo que como iglesia de Dios permanezcamos unidos. Imagínese si usted en su familia, uno de sus hijos, empezara a asusar a los demás hijos en contra de usted. Se dividiría la familia, quedaría hecha pedazos. No es así como tienen que ser las cosas. Tenemos que unirnos como familia, tenemos que unirnos como cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. No somos un club social allá del mundo. Somos el cuerpo de Cristo y tenemos que dar el ejemplo como iglesia de Cristo. ¿Cómo tratar con estas cosas que nos separan y nos impiden crecer espiritualmente? Vamos a platicar qué podemos hacer. Un lugar de crecimiento es cuando aprendemos a no solo aceptar las diferencias, pero las apreciamos. Mire, hay una cuestión muy interesante que me ha pasado a mí a lo largo de los años, después de conocer a mucha gente de diferentes nacionalidades y culturas. Yo, en lugar de enojarme porque, pues por ejemplo, si usted escucha hablar a una persona de España, su lenguaje es más florido y no precisamente un aspecto bonito. Utilizan muchas malas palabras que para nosotros serían altamente ofensivas como parte de su dialecto normal todos los días. Y yo estaba en una base misionera hace muchos años donde conocí a mi esposa, estaba trabajando ahí, y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que había un muchacho de España precisamente, y este muchacho abiertamente a los cuatro vientos se la pasaba maldiciendo gente, y lo ponían precisamente por su vocabulario tan florido a lavar las fuentes del lugar. Eran fuentes por donde llegaba agua limpia, pero pues la fuente normalmente se llena de lama y de musgo, etcétera, por la misma humedad y por las mismas bacterias del agua, porque era agua directamente venida de un pozo. Así que lo ponían a lavar la fuente para mantenerla limpia, etcétera, y esa era parte del castigo por utilizar su lenguaje florido. Pero la cuestión con este muchacho es que a pesar de eso, a pesar de que lo habían castigado, a pesar de que tenía que aguantar todo el olor desagradable que salía de la fuente, él todavía seguía hablando con lenguaje altamente inapropiado para una base misionera en la Sierra de México. Y si usted, por ejemplo, ha estado en Oaxaca, ha estado en Guerrero, ha estado en la sierra de estos, en particular de estos dos estados, hay una cantidad impresionante de grupos étnicos, y estos grupos étnicos tienen su propia cultura, y la cultura de ellos muchas veces es altamente diferente a la de nosotros. Usted puede ver, por ejemplo, chatinos, mixtecos, etcétera, y todas estas diferentes culturas van a tener diferente apreciación de las cosas allá afuera, y pues ver a alguien con un lenguaje tan tremendo fue difícil para muchos de ellos. Pero aquí le va la cuestión. Yo aprendí muchísimo de eso. Aprendí de él. Había un señor italiano también en la base, y así como ellos conocí gente de Corea, conocí gente aquí de los Estados Unidos, conocí gente de tantos otros lugares del mundo. Y una de las cosas que me llamaba tanto la atención era aprender o observarlos más bien, cómo eran ellos en el momento de adorar a Dios y cómo eran ellos en el momento de meterse a la presencia de Dios. Y fue impresionante porque algunos de ellos podía uno ver donde estaba derramándose el Espíritu poderosamente sobre ellos. Y había otros donde podías sentir el espíritu de adoración tan fuerte que tenías que unirte a él y no había forma de escaparse de ese espíritu de adoración. Además de eso, otra cosa que aprendí a apreciar de la gente es la comida. Señor, mientras más diverso sea un grupo, mucho más sabrosa es la comida. Y mire que he aprendido a comer chapulines, he aprendido a comer gusanos. Y no he comido chicatana todavía, pero me dicen que no es tan desagradable el sabor. Pero la cuestión está en que mientras más diverso es el grupo, mejor es la relación entre el grupo y más cosas hay que aprender de ese grupo. Así que hay que tomar nosotros no solamente a la gente para aceptarla, pero hay que aprender a apreciar a la gente con la que estamos nosotros tratando. La otra es, hay que recordar que la cosa que nos une es la fe en Cristo. Nosotros servimos a un Dios, al mismo Dios,
que se levantó de la muerte, al mismo Dios que destruyó las cadenas del pecado, al mismo Dios que con sus llagas y con el sufrimiento y la tortura que sufrió, nosotros recibimos ahora sanidad y recibimos ahora vida eterna y recibimos ahora acceso directo al trono de Dios. Nos une una fe, nos une un mismo Dios, nos une un mismo Padre. ¿Por qué nosotros vamos a tomar la iniciativa de destruir la unión que Jesús, con su sufrimiento, con su muerte y con su resurrección, creó en nosotros? Pablo dice que ya nos hemos quitado esa naturaleza pecaminosa. En el momento que usted recibió a Cristo, en el momento que usted hizo esa oración de salvación, usted en automático se quitó esa naturaleza pecaminosa. Usted todavía siente tentación, pero recuerda que incluso Pablo también la sentía, y Pablo tenía esa espinita ahí clavada. Y Pablo decía, bueno, es que mi cuerpo hace lo que no quiero hacer, mi carne hace lo que yo no quiero, mi carne desea lo que no quiero, mi carne piensa lo que yo no quiero pensar. Y eso es normal, eso es natural. Eso habla de que usted se quitó esa naturaleza y el enemigo está tratando de hacerlo regresar al pasado, pero usted no debe permitirse regresar al pasado. Si usted checa Romanos, checa Efesios, checa Colosenses, nos está hablando Pablo en todos estos pasajes distintos de quitarnos la vieja naturaleza y ponernos una nueva, eliminando todo lo que es contrario a Dios. Y lo está hablando en una forma muy interesante. Él no lo dice como un traste viejo, sucio, un traste nuevo. Nos está hablando como de despojarnos de la ropa vieja y ponernos ropa nueva y limpia. Recuerde usted la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo regresa a su casa después de todo lo que él hizo y todo lo que él pensó, ¿qué es lo primero que dice su padre? La primera instrucción que le da a los siervos es: límpienlo, pónganle ropa y calzado nuevo y un anillo en su mano. Y le hizo la fiesta. Jesús puso ese ejemplo a través de esa parábola. Está despojándolo de la ropa de pecado y de la ropa sucia y poniéndole una ropa limpia que simboliza una unión nueva con el Padre y con Jesús. Una unidad nueva. Una unidad con la iglesia, unidad con el Padre, unidad con el Hijo y unidad con el Espíritu Santo. Es una unidad horizontal entre los hombres y una unidad vertical entre el hombre y Dios. Esta nueva ropa que nos tenemos que poner va a ser ropa que va a ser también absolutamente eliminando lo que no le ayuda a Dios. No se va usted a poner nuevamente la faja vieja o el pantalón viejo o la camisa vieja. Usted va a despojarse de todo eso, los va a tirar y va a ponerse ropa nueva que le va a dar esa vista nueva, que le va a dar esa nueva impresión. Mire, hay un tema muy interesante que el pastor Marcos Witt puso en redes sociales hace unas semanas. Él nos está hablando sobre la excelencia y nos dice que una de las cosas para ser excelentes que tenemos nosotros que recordar es que estamos haciendo las cosas como para Dios. Y así como estamos haciendo las cosas como para Dios, tenemos que vestirnos como para Dios, tenemos que reflejar esa primera impresión correcta. Y aquí le va. La primera impresión, dice un dicho muy sabio, que nunca tendrás una segunda oportunidad para hacer una primera impresión. Y esa primera impresión se la tenemos que dar al mundo y se la tenemos que dar a Cristo. ¿Y cómo le vamos a dar esa primera impresión al mundo? Tenemos que despojarnos de todo lo que es del mundo, vestirnos con lo que es de Dios y salir a predicarle al mundo, hablarle al mundo de Jesús, pero no solamente con palabras. Una imagen dice más que 1000 palabras. Nosotros tenemos que hacerlo a través de un testimonio limpio, de un testimonio puro, de un testimonio acorde a Jesús y a la vida de Jesús. Recuerde, mantenga esto en mente. La impresión que usted le da al mundo es la impresión que el mundo va a tener del cristianismo en general. Nunca va a tener usted una segunda oportunidad para dar esa primera impresión acerca de Jesús. La gente no está buscando una nueva definición del cristianismo, están buscando una nueva demostración del cristianismo. Y ahí es en donde encaja perfectamente esa frase. El mundo no quiere escuchar más teoría. El mundo está plagado de teoría. Hay diferentes religiones allá afuera que testan el mundo de teoría y lo infestan, lo atacan y lo inundan de teoría y realmente no saben poner en práctica lo que predican. No sea usted así.
No sea usted así. La mejor manera de nosotros dar una primera impresión positiva sobre el cristianismo es dar un testimonio positivo de Cristo. Si usted no puede dar un testimonio positivo de Cristo, probablemente necesitamos evaluar por qué no está pasando y ayudarle a que se corrija el problema. Usted y yo tenemos la obligación civil y espiritual de dar un testimonio correcto de Jesucristo. Dice Colosenses 3:10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hay que renovarnos hasta llegar a ese punto pleno. Hay que dar esa demostración correcta. Yo sé que no siempre va a pasar. No siempre vamos a poder dar esa demostración correcta porque va a haber veces que nuestra carne gane, pero hay que estar orando, pidiéndole al Señor que su Espíritu nos esté inundando para que nosotros podamos dar el testimonio correcto de Cristo. Una de las claves de crecer espiritualmente es el conocer a Dios íntimamente. Si usted no está pasando tiempo íntimo con Dios, usted probablemente no va a saber cómo dar un testimonio correcto porque no ha tenido la experiencia de vivir a Dios mismo. Dice Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Nosotros no vamos a diferenciar por ningún tipo de cosas, nosotros vamos a llevar una vida marcada por Jesús, pero la única manera de vivir una vida marcada por Jesús mismo es si nosotros conocemos íntimamente a Jesús y nos podemos relacionar íntimamente con Él. Es exageradamente importante en este punto, hermano, que usted haga alguna nota ahí en esa parte de Colosenses 3:11. Nosotros debemos esforzarnos y pedirle a Dios todos los días que a través de su Espíritu Santo nos ayude a dar un testimonio fiel y limpio de Jesús. Los griegos en esa época se consideraban la aristocracia del mundo, se consideraban que ellos eran los todólogos, los que todo lo saben, los que son buenísimos para todo el mundo. Pero por contraste los judíos los consideraban que eran basura por todo el nivel de perversión y todo el nivel de disolución que ellos tenían. Recuerde que una de las características primarias de los griegos en ese entonces era que eran altamente paganos. Ellos tenían dioses para todo. Y los dioses más venerados eran la diosa del amor y la diosa de la fertilidad y el dios del vino. Además de Zeus, que era el dios de todos los demás dioses. Pero no solamente eso, era una raza que eran altamente perversa. Era altamente corrupta en ese aspecto de la vida. Ellos eran considerados, todo eso, ellos eran considerados gentiles y los gentiles eran precisamente gente con la que no se querían relacionar los judíos por ese nivel de corrupción espiritual y física que ellos experimentaban. Sin embargo, Cristo rompió completamente esa barrera. De hecho, lo platicamos cuando vino Navidad para el nacimiento de Cristo. Una de las cosas más impresionantes es que en el día que nació Cristo en el pesebre, se juntaron los judíos de judíos, se juntaron, bueno, no judíos de judíos, pero se juntaron judíos ahí, se juntaron gentiles y se juntaron gente que eran considerados incluso impuros. Jesús al momento de nacer rompió la barrera que dividía completamente a todas las categorías, las clases y las divisiones sociales en esa época. Si desde naciendo lo hizo, imagínese todo el proceso de caminar por la tierra, al morir en la cruz. Deberíamos nosotros de tener en consideración que no hay gente que, ay, mira nada más este impío. No, en lugar de llamarles impíos, deberíamos de preocuparnos por darles un buen testimonio de Cristo para que se acerquen a Cristo a través de nuestro testimonio. Pablo habla de circuncidados o no circuncidados, de bárbaros o escitas, etc. Todos hemos sido unidos en Cristo. La cruz de Cristo rompió completamente la barrera de nacimiento, de nacionalidad, si unos se odian a los otros. Ahora todos hemos sido unidos. Destruyó la barrera ceremonial y ritual, la barrera cultural y la barrera de clases, refiriéndose a cuestiones monetarias y financieras. Los ricos antes se dividían de los pobres, eran completamente separados los pobres. Si recuerda usted, Jesús mismo enseñó sobre eso. Si vas a las sinagogas o aún te invitan a una cena, no te sientes en los primeros lugares, siéntate hasta atrás, porque normalmente
ellos hacían divisiones y clases sociales. Jesús rompió todo eso a través de la cruz, de hecho a través de su nacimiento, y se consumó a través de la cruz. Jesús rompió todo eso. Jesús destruyó las barreras que la humanidad creó para que fueran hechas distinciones y fueran hechas diferenciaciones. Y Cristo se deshizo de todo eso. Todas las cuestiones externas, todas las diferencias externas, todas las divisiones externas fueron destruidas por completo a través de la cruz de Cristo y fueron edificadas como unas fortalezas ahora en lugar de ser debilidades del pueblo. Dios utiliza las diferencias en cuanto a las razas y los géneros y las clases sociales, etcétera, para moverse en espíritu a través de ellos. Como seguidores de Cristo, nosotros no debemos tomar represalias, debemos orar unos por otros y reflejar el carácter de Cristo. En lugar de tomar venganza, en lugar de ir pues el vecino no me dejó dormir porque tenía su música de rave toda la noche, pues ahora voy a podar el pasto a las 6 de la mañana para despertarlo de su cruda. Hermano, nosotros como cristianos debemos de evitar el tomar represalias, evitar el vengarnos. La venganza, dice Dios, que no es de nosotros, es de Él. Nosotros lo único que tenemos que hacer, y lo dice la Biblia, no lo dice una sola vez, lo dice varias, tenemos que orar por aquellos que nos maldicen, tenemos que bendecir a aquellos que nos maldicen. Tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Mire, Cristo, y lo dije en el mensaje de Pascua, lo dije la semana pasada otra vez y lo voy a repetir una vez más hoy. Jesús, al momento de morir, no le pidió a Dios venganza. Con sus últimas palabras, Jesús le dijo a Dios Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en medio del dolor, en medio de la crucifixión, en medio del problema, en medio de la tristeza, en medio de la desilusión, en medio de incluso sentirse él mismo abandonado por el Padre, levanta la voz y ora por aquellas personas que le estaban crucificando. ¿Se da cuenta cómo debemos de ser? En lugar de nosotros tomar venganza y en lugar de nosotros de tomar la justicia por nuestra propia mano, tenemos que ir de regreso a Dios y decirle, Dios, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Otra cosa que Pablo nos está diciendo en estos pasajes es que no debemos permitir que absolutamente nada de nuestra naturaleza nos divida de los demás. Mira, no importa si usted es buenísimo para cantar y el hermano Francisco se desentona cantando, que ese don que Dios le dio a usted para cantar sirva para bendecir a la demás iglesia, porque mejor no le pide al hermano que lo deje cantar. Si usted es buenísimo para iluminación y audio y multimedia y no le gusta cómo lo hacemos, pues hermano, ¿por qué no se ofrece para ayudarnos? En lugar de criticar y de utilizar ese conocimiento que usted tiene para dividir a la iglesia, ¿por qué no lo usa mejor para unificar a la iglesia en una unidad perfecta con Dios? En lugar de destruir, utilice para unir. Le voy a dar una historia muy rápida. No me voy a tomar mucho tiempo en esto y ya finalizamos. Esta es la historia de dos hermanos. Eran dos hermanos que crecieron juntos, se amaban, iban para todos lados juntos, hacían todo, emprendían juntos. Cuando crecieron, compraron propiedades que estaban colindantes, una al lado de la otra, y llegó en algún punto durante su edad de adultez en el que ellos simple y sencillamente tuvieron un pleito, una discusión, se separaron, más bien dejaron de verse y todavía vivían juntos, uno al lado del otro, pero no se hablaban, no se trataban bien, etc. Y llegó un punto en el que el hermano mayor decide contratar a un carpintero y el carpintero le dice, oiga, pues mire, soy carpintero, yo hago diferentes proyectos, he hecho muebles, he hecho casas, pues estoy a sus servicios y se dedicó, más bien le puso enfrente toda su lista de cosas que había hecho y el hermano mayor le dice, sí, tengo un proyecto muy bueno para usted, venga para acá y le enseña la línea divisoria entre su propiedad y la de su hermano y le dice, me gustaría que usted en esta línea construya una barda
de madera para separar mi propiedad de la de mi hermano. Y le dijo específicamente cómo la necesitaba, con cuántos pies de alto, con qué tipo de materiales, que no necesitaba tener una puerta, etcétera. Y le dijo el carpintero, sí, con mucho gusto, no hay ningún problema, lo voy a hacer. Así que el señor no el carpintero, sino el hermano mayor fue, compró el material, lo trajo, el carpintero se puso manos a la obra. Termina el proyecto y va y le dice al hermano mayor, sale, listo, ya quedó, venga a ver cómo está. Sale el hermano mayor, para su sorpresa no había un muro, sino que vio lo que construyó el carpintero y le dice, ¿qué fue lo que hiciste? Yo no te pedí que hicieras esto. ¿Por qué construiste esto? Y le dice, mire, la verdad es que, pues, yo consideré que tenía que construir un puente en lugar del muro que usted me indicó. Y estaba furioso el hermano mayor, y en eso ve al otro lado del puente y su hermano menor venía caminando hacia el puente, y él decidió caminar también y se encontró con su hermano menor a la mitad del puente. Se abrazaron, se pidieron perdón y se platicaron cosas que habían pasado en los años que no se habían hablado, y al final de todo esto le dice el hermano mayor al carpintero, oiga, pues le voy a pedir que se quede porque tengo otros proyectos importantes que me gustaría con los que usted me ayudara. Y le dice el carpintero, no, pues me encantaría quedarme para ayudarle, pero pues le voy a pedir disculpas, tengo otros puentes que ir a construir. Y esta historia se la digo porque nosotros debemos ser el tipo de personas que construimos puentes y no murallas. Nosotros como cristianos, como representantes de Cristo, debemos ser gente que buscamos construir puentes, que buscamos restaurar vidas en lugar de dividirlas. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Está en nosotros crear puentes que unan a la gente a Dios, que unan a la gente entre ellos, puentes que ayuden a la gente a encontrarse realmente con el Dios que nosotros conocemos y en el Dios en que creemos. Al principio, nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Vino el pecado y nos deformó de la imagen de Dios. Pero podemos ser transformados nuevamente a ser la imagen de Dios a través de la fe en Jesús. Finalmente, podemos ser conformados a la imagen de Jesús a través del poder del Espíritu Santo. Llenémonos del Espíritu Santo, llenémonos de su poder y de su gracia. Busquemos ser conectados con Dios y con su Espíritu todos los días. Busquemos ser conectados con nuestros hermanos horizontalmente todos los días. Busquemos ser factores de unión y de unidad y no factores de división. Busquemos crear puentes y no barreras y murallas. Busquemos restaurar y no debilitar, restaurar y no destruir, edificar y no arruinar. Seamos gente que vivimos conforme al ejemplo de Cristo. Demos una primera impresión positiva cuando nos presentemos como hijos de Dios allá afuera.
me gustaría orar junto con usted y tengo dos oraciones que hacer. Si usted ha cargado con usted esta enorme maleta de división por muchos años, y me refiero a división ahorita espiritual que le ha separado de Dios por mucho tiempo, no le ha permitido a usted acercarse a Jesús, conocerle en un aspecto personal, conocerle en un aspecto individual. Hoy le quiero invitar a hacer conmigo una oración que le va a traer salvación a su vida para restaurar su relación con Jesús. Y la segunda oración que quiero hacer es: si usted el día de hoy me dice, hermano, yo he sido víctima de división en el pasado, víctima de chismes, víctima de murmuraciones, hermano, quiero orar por usted para que sea el día de hoy regenerado y restaurado. Y si usted me dice, hermano, yo he caído en crítica, yo he caído en chisme, yo he caído en murmuración, yo he sido destructivo en lugar de edificar, quiero orar también por usted el día de hoy. Si me acompaña primero, si usted jamás ha hecho una oración de fe y jamás ha recibido a Cristo en su corazón, me gustaría invitarle en este momento a que ore conmigo la siguiente oración. Padre Santo, te doy gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz. Te pido perdón por mis pecados. Y hoy te pido, Jesús, que vengas a morar en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Hoy te confieso como mi único Señor, como mi único Salvador. Te entrego las llaves de mi vida. Te pido que me llenes de tu Espíritu Santo y que me ayudes a vivir una vida que sea agradable a ti. Te doy gracias porque sé que mi nombre ha sido escrito hoy en el libro de la vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si usted oró esta oración, le voy a pedir que me contacte después y me mande un mensaje privado a través de Facebook o me deje algún comentario. Y yo con gusto entro en contacto con usted. Si usted necesita comunicarse conmigo, el número celular al que puede textear es 918-408-6255. Puede contactarme a fmonroy@oguasofirst.com. fmonroy, mi apellido se deletrea MONROY, solamente una R, y oguasofirst.com. Ahí puede usted mandarme cualquier información, yo con gusto lo contacto. Dice la palabra de Dios que hoy, por haber hecho esta oración, el nombre de usted se escribió en el libro de la vida y el cielo está haciendo fiesta y queremos también festejar con usted. Déjenos saber para poderle enviar un presente de parte de Oguasso First Hispano. Y bueno, si usted está con nosotros para hacer cualquiera de las otras dos oraciones, ahora vamos a orar por usted. Señor, te doy gracias por mis hermanos, Señor, que están hoy levantando sus manos y sus corazones, Señor, en devoción a ti, en entrega total a ti, Señor. Te doy gracias, Señor, por aquellos que están abriendo su corazón hoy, que nos están diciendo, hermano, yo tengo hoy un problema de chisme, de murmuración, yo he sido divisivo, yo he sido destructivo. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú toques sus corazones, que tú perdones, Señor, esa división que hayan causado, esos problemas, Señor, que ellos hayan causado. Te pido, Dios, que tú les traigas a una nueva realidad en la que ellos, Señor, dan una buena impresión, Señor, de ti, en la que en lugar de ser divisores, son multiplicadores, que en lugar de ser, Señor, gente que restan, son gente que añaden a tu iglesia, que en lugar de ser gente que dividen, son gente, Señor, que agregan cada día más, Señor, que en lugar de ser gente que se quejan y contaminan, que son gente que purifican y restauran, que son gente que en lugar de dar problemas, Señor, ofrecen soluciones, que en lugar de ser gente, Dios, que traen a la mesa situaciones, Señor, destructivas y situaciones divisoras, Señor, que ellos traen en lugar de eso la palabra de salvación, la palabra de restauración y la palabra de sanidad de parte de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Dios, por ellos. Te pido, Dios, que tú los restaures, Señor, a convertirse en gente que son productivos, en gente que son multiplicadores, en gente que son, Señor, altamente eficientes en cuanto a la entrega de tu palabra, Señor, a aquellos que necesitan escuchar tu palabra. Gracias por ellos, Señor. Pongo en tus manos a aquellos que han sido también afectados, han sido víctimas, Señor, de murmuración, de chisme, han sido víctimas, Señor, de opresión, han sido víctimas de
condenación, de juicio, Señor, de parte de otros miembros de la iglesia, Señor, incluso de ministros o pastores. Te pido en el nombre de Jesús que tú restaures sus corazones el día de hoy, Señor, que tu Espíritu Santo fluya en ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendíceles, Señor, trae a ellos paz. Trae a ellos, Señor, tu Espíritu Santo. Te pido en el nombre de Jesús, Dios, que tú les traigas hoy restauración. Te pido en el nombre de Jesús que tú te muevas, Señor, en sus vidas. Señor, levántalos de ese lugar en donde ellos han caído, Señor. Te pido que tu Espíritu, Señor, les mueva, les levante, les restaure, Señor, y los ponga en un lugar en el que ellos son, Señor, ahora. Están seguros, Señor, ahora de que tú los amas, Señor. De que no importa lo que el pasado les haya traído y les haya aventado encima. Señor, tú has cancelado las palabras del enemigo sobre de ellos. Dales la certeza, Señor, de que tú has borrado, Señor, aquello que el enemigo les ha hablado, Señor. Ayúdales a perdonar, Señor, las ofensas que han recibido. Y ayúdales, Señor, a orar por aquellos que les han ofendido, Señor. De manera que, Señor, el testimonio tuyo, el perdón tuyo, Señor, esta orden que tú nos mandaste a través del apóstol Pablo, Señor, sean ellas cumplidas, Dios, en el nombre de Jesús. Que sean puestas en práctica, Señor, para que podamos nosotros ser un ejemplo vivo del amor de Cristo. Bendíceles, Señor. Levántales y restáurales en el nombre de Jesús. Gracias, Dios.